10, versículos 34 al 39, aunque en realidad vamos a estar exponiendo de manera más particular el versículo 39. Dice el Señor: no penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Si hay algo de lo que podemos estar completamente seguros, absolutamente seguros, es que todo el mundo quiere ser feliz. Esa es la motivación que nos lleva a levantarnos por la mañana, la que pone en movimiento nuestra vida. Todo lo que haces, todo lo que dejas de hacer es motivado por ese ideal, llegar a ser feliz. Decía el pensador francés Blaise Pascal: todos los hombres buscan la felicidad. No hay excepciones. Aunque empleen métodos diferentes, todos pretenden el mismo fin. La causa de que unos vayan a la guerra y otros la eviten es el mismo deseo en ambos. La voluntad nunca da paso alguno que no vaya encaminado hacia este objetivo. Esto es lo que motiva cada acción del ser humano, dice Pascal, aún de aquellos que se ahorcan, dice él. El que se quita la vida lo hace pensando que estará mejor muerto que vivo. Ahora, extrañamente, aunque todas las personas van detrás de la felicidad, lo cierto es que en este mundo hay mucha gente desgraciada. Y aún aquellos que en algún momento experimentan gozo, alegría, es solo para darse cuenta de que ese es un estado efímero, es un estado que no suele durar por mucho tiempo. A la luz de esta realidad solo podemos llegar a una de dos conclusiones: o la verdadera felicidad no existe en este mundo, o los hombres están muy confundidos con respecto a lo que significa ser feliz y cómo podemos llegar a serlo. Y en la mañana de hoy yo trataré de demostrar que el problema radica en esta segunda opción. Existe la posibilidad de vivir una vida plena, bienaventurada, dichosa, feliz, pero no es precisamente el tipo de vida que muchos tienen en mente, ni se encuentra en el lugar donde muchos la están buscando. Lean conmigo una vez más el versículo 39 de nuestro texto, que es el que vamos a estar exponiendo realmente en la mañana de hoy. El que ha hallado su vida la perderá, o como dice la Reina Valera del 60, el que halla su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Por paradójico que suene, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que debemos perder la vida para ganar la vida. De ahí el título de mi sermón en esta mañana: la ley de ganar perdiendo. La ley de ganar perdiendo. Si quieres preservar tu vida, terminarás perdiendo la vida. Ahora, si tú quieres ganar la vida, entonces tendrás que perder tu vida. Para poder entender esta paradoja, debemos hacer básicamente dos cosas, que es lo que vamos a hacer en la mañana de hoy. Explicar primero en qué sentido es que Jesús nos está diciendo aquí que debemos perder la vida, para entonces pasar a considerar cómo es que vamos a ganar la vida por haberla perdido. ¿En qué sentido debemos perder la vida? ¿En qué sentido vamos a ganar la vida cuando perdamos la vida? Miren, mis hermanos y personas que nos visitan en esta mañana,
Aunque esta paradoja suena un tanto extraña cuando uno la escucha por primera vez, el principio de ganar perdiendo es más común de lo que parece. Imagínate que un hombre va a una joyería para comprarle a su esposa un anillo de diamantes. Pero resulta que toda la mercancía de esa tienda está en liquidación. Y el joyero le muestra un anillo cuyo precio regular es de $10,000, rebajado a $3,000. Bueno, si el individuo sabe de joyas y ve que en realidad ese anillo cuesta prácticamente el triple de lo que le están pidiendo, él no tendrá ningún problema en perder los $3,000 porque él sabe que va a concebir a cambio algo más valioso. Mucho más valioso. Él está perdiendo algo, pero es para ganar algo que vale mucho más de lo que está perdiendo. O supongamos que una persona ha estado ahorrando toda su vida para tener su casa propia. Ese es mi sueño. Yo quiero tener mi propia casa. Y con mucho esfuerzo logra reunir $500,000, que es lo que cuesta el inicial de la casa. Pero cuando está a punto de hacer la transacción, él descubre que tiene una enfermedad mortal cuyo tratamiento cuesta precisamente $500,000. Y es un tratamiento que ha probado ser eficaz en el 100% de los casos. En ambos casos, estos dos individuos tienen que perder algo para adquirir otra cosa de un valor superior. Si el esposo no quiere perder los $3,000, entonces va a perder el anillo y la oportunidad de darle una tremenda sorpresa a la esposa. Si el hombre enfermo no quiere perder la casa, va a terminar perdiendo la vida. Ahora, casi ninguna ilustración ilustra perfectamente la cosa ilustrada. Todas las ilustraciones son imperfectas y esta no es diferente. Esta ilustración tiene el problema de que si interpretamos las palabras de Jesús de esta manera, lo veremos como una especie de transacción comercial entre Jesús y nosotros. Si me das tu vida, vas a merecer que yo te dé una vida mejor a cambio. Pero eso no es lo que la Biblia enseña con respecto a la salvación. Somos salvos por gracia, somos salvos por medio de la fe. Esto no es algo que se adquiere por medio de sacrificios personales, sino por creer en Jesús. Es por descansar en el sacrificio que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados. Así que no importa lo que hagas, no importa lo que dejes de hacer, nunca serás merecedor del favor de Dios. De manera que no es una transacción comercial lo que Jesús está planteando aquí, sino la realidad de que seguirlo a Él implica una lealtad suprema. Una lealtad que no admite competencia de ningún tipo y que por lo tanto tú vas a tener un costo por seguirlo a Él. Ese es el punto. No es que la salvación cuesta que tú le des tu vida a Jesús. No. Ya Jesús dio su vida para darnos vida. Es que si tú decides seguir a Jesús en este mundo caído, eso te va a costar la vida. Así que si tú quieres preservar la vida, vas a perder la vida de Jesús. La vida que Jesús te ofrece. Porque seguir a Jesús es colocarlo a Él por encima de todo, incluso de tu propia vida. A lo largo de todo este capítulo, el capítulo 10 de Mateo, el Señor ha estado señalando a sus discípulos cuál es el costo de seguirle a Él en un mundo que le aborrece. Vean conmigo algunos versículos del capítulo 10 que nos ayudan a colocar la declaración del versículo 39 en su contexto. Por ejemplo, Mateo capítulo 10 versículo 16.
Mirad, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Les vaticino, dice Jesús, que si ustedes deciden ser fieles a mí, si ustedes deciden seguirme a mí, ustedes van a sufrir. Van a sufrir. Nosotros seguimos a un Salvador crucificado, y el siervo no puede ser mayor que su Señor, dice Jesús más adelante. Versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, hasta ese punto llegará, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y le causarán la muerte, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Eso es lo que cuesta. Cristo quiere ser realista. Quiere que si tú decides seguirlo a Él, sepas de antemano lo que te va a costar. Versículo 32. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, sabiendo ya que corre todos esos riesgos, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El verdadero discípulo de Jesús está dispuesto a confesarlo a Él como su Señor y Salvador. No importa el costo, no importa el precio que tenga que pagar por ello. Desde ser avergonzado por el hecho de ser cristiano hasta perder incluso la vida. Eso es lo que cuesta seguir a Jesús. Alguien decía que Jesús es la persona más divisiva del mundo. Y tenía razón. Escuchen lo que sigue diciendo el Señor a partir del versículo 34. Y de paso, honestamente, yo no calculé que me iba a tocar predicar este sermón en el Día de las Madres. Si alguien pudiera pensar, wow, es el sermón más inapropiado para el Día de las Madres. Pero es la palabra de Dios. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. De verdad, piensen por un momento, ¿a quién se le ocurre, a menos que sea el Dios encarnado, decir una cosa así? El que ama a su papá o a su mamá más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Yo sé que estas palabras suenan muy duras, suenan muy radicales, pero créanme, cuando Jesús dijo esto en el primer siglo, estas palabras debieron ser mucho más chocantes que ahora. Porque el concepto de familia en el día de hoy es diferente al de aquellos días. El concepto de unidad familiar que se tenía en aquellos días y que de hecho todavía se mantiene en algunos países orientales es muy distinta a la que se suele tener en nuestra sociedad occidental. De hecho, por irónico que parezca, es esa misma perspectiva de la familia la que termina produciendo el tipo de persecución que el Señor está planteándonos aquí. Dice Donald Carson, en sociedades que tienen unidades sociales muy estrechas, se considera una ofensa tremenda hacer algo que avergüence a toda la familia. Por ejemplo, en algunos países islámicos, dice Carson, el miembro de una familia que se convierta al cristianismo acarrea vergüenza sobre toda la familia y por tanto corre serio peligro de que su propia familia lo mate. Y eso no es una utopía, eso ha pasado. Y sigue pasando. Ese sentido de vergüenza y traición no siempre se manifiesta de una forma tan dramática, no siempre se manifiesta de una forma tan radical, pero es algo latente en algunos círculos religiosos, en algunas etnias. Leí hace algunos años de un estudiante
universitario canadiense que era judío y se convirtió al cristianismo. Sus padres no solo lo desheredaron, sino que celebraron un funeral en su nombre para mostrar de la manera más clara posible que estaban renegando de él. Y por supuesto, repito, no todas las familias tienen ese tipo de reacción hacia aquellos que se convierten a Cristo. Pero Jesús quiere que sus seguidores potenciales sepan que tendrán que estar dispuestos a poner a su familia en un plano muy secundario con respecto a Él. Y eso va a tener un costo. Ahora yo debo aclarar, y ahora esto sí es apropiado para el Día de las Madres, que los cristianos deben amar a su familia y deben honrar a su padre y a su madre. De hecho, es muy penoso que algunos jóvenes en la fe den otra impresión por su falta de sabiduría. Y yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, hice muchas cosas y dije muchas cosas que fueron ofensivas a mis padres, de las cuales me avergüenzo y me arrepiento. Debemos honrar a nuestros padres. Debemos amar a nuestros padres. Pero el cristiano, y ese es el punto, está llamado a poner a Cristo muy por encima de cualquier otra relación. Y eso suele molestar a aquellos familiares incrédulos que ahora se sienten relegados. De manera que lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje es que todo aquel que ame tanto a su familia, que no esté dispuesto a pasar por esa experiencia, no puede ser su discípulo. Y si eso te parece radical, escucha lo que sigue diciendo el Señor en el versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz. Ya no se trata simplemente de ponerlo a Él por encima de tu familia. Se trata de ponerlo a Él por encima de tu propia vida. Esa cruz de la que Jesús está hablando aquí no es como la interpreta mucha gente. Oye, mi esposo es mi cruz. Mi suegra es mi cruz. Tengo una enfermedad, esa es mi cruz. Un hijo rebelde, un problema económico. No, mi amigo, esa no es la cruz de la que Jesús está hablando aquí. Los que escucharon originalmente estas palabras del Señor estaban muy familiarizados con las ejecuciones por crucifixión impuestas por el Imperio Romano. Los condenados debían llevar consigo la parte transversal de la cruz, cargándolas consigo al lugar de la ejecución. Esto es lo que significa cargar la cruz. Y todos los que veían a estos condenados camino al patíbulo sabían muy bien que era un viaje de una sola vía. Era un viaje sin retorno. Allí terminaban los sueños, allí terminaban las aspiraciones personales. Nadie iba cargando su cruz con sueños de grandeza. Nadie iba cargando su cruz planificando un futuro mejor. Aquello era la renuncia total de lo que hasta ese momento esa persona había considerado como su vida. Él estaba consciente, aquí terminó mi vida. Y ahora el Señor nos está diciendo aquí que si alguno no está dispuesto a tomar su cruz,
Él para ir al cielo. No es venir a Él simplemente para evitar el infierno. Es venir a Él porque ahora me he dado cuenta que Él es el único que puede satisfacer plenamente y permanentemente y eternamente los anhelos más profundos de mi corazón. Cuando tus ojos son abiertos para ver quién es Jesús, te das cuenta que ninguna cosa de este mundo es lo suficientemente valiosa como para perderlo a Él para preservar esas cosas. Él es el Dios eterno, Él es el todopoderoso, Él es santo, Él es justo, Él es compasivo, Él es bondadoso, Él es fiel, Él es inmutable, Él es omnisciente. Él es la segunda persona de la Trinidad, el Dios de gloria, que por amor a nosotros se hizo hombre en el vientre de una mujer para morir en nuestro lugar y darnos vida, verdadera vida. De manera que el llamado de Jesús no es a tener una existencia monótona y gris. No, su llamado es a que dejes de desperdiciar tu vida viviendo para lo que nunca podrá brindarte verdadera satisfacción y por primera vez comiences a vivir realmente. Ese es el llamado. Renuncia a tu insulsa vida para que puedas vivir la vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. A veces yo escucho a personas decir: la vida cristiana no es fácil. Bueno, en cierto modo tienes razón, pero yo no creo que lo que esas personas están diciendo realmente encaja con la verdad. Es decir, es verdad que la vida cristiana no es fácil en cierto sentido, pero no en el sentido en que muchas de esas personas lo dicen. Oigan la palabra de Jesús en Mateo capítulo 11. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Hay un yugo, hay una carga, pero es 1000 veces mejor que la del mundo. Juan escribe en su primera carta, oigan esto, que los mandamientos de Dios no son gravosos. Primera de Juan 5. Bueno, pastor, cuando yo me veo a mí mismo luchando con mis tentaciones, a mí se me hace difícil pensar que los mandamientos de Dios no son gravosos. No son los mandamientos de Dios los que son gravosos. ¿Sabes qué es lo que hace difícil vivir la vida cristiana? Yo creo que John Piper tiene razón cuando dice que el problema no es que Jesús sea un amo difícil, sino que el mundo es un lugar en el que es difícil disfrutar a Jesús por encima de todo lo demás. Oigan esto, y sigo citando a Piper. Nuestra propia tendencia suicida a disfrutar otras cosas que no es Jesús debe ser aplastada primero. Óigame, nosotros tenemos una tendencia suicida. Sigue diciendo Piper, ese es el problema más profundo que tiene el pecado, que consiste en un intercambio suicida de algo que tiene un valor y una belleza infinitos por algún sustituto inferior y fugaz. En el caso del incrédulo, el problema es que está completamente ciego a la gloria, la belleza, la grandeza, la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden
Sí, yo sé que yo cito mucho 2 Corintios 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Él no puede ver la hermosura de Jesús. Ese es el problema del incrédulo. En el caso del creyente, el problema es que el pecado que todavía mora en nosotros intenta seducirnos todo el tiempo para que hagamos ese estúpido intercambio suicida. Pastor, esa palabra es fuerte. Yo no creo que sean más fuertes que las de Dios. Escucha lo que dice Dios en el capítulo 2 del profeta Jeremías. Espantaos, oh cielos, por esto y temblad, quedad en extremos desolados, declara el Señor, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. ¿Saben que hay personas que son culpables de verbicidio por exageración? O sea, hay personas que a todo le llaman asombroso, y no todo es asombroso. Y hay personas que hablan de cosas que son espantosas y no son espantosas. Cometen verbicidio por exageración. Ok. Dios no es culpable de eso. Dios no habla por hablar. Y Él dice aquí que es espantoso cuando las personas hacen esa clase de intercambio. Mi hermano, eso es un insulto a Dios y es una verdadera tontería, porque es imposible que las cosas creadas sean más satisfactorias que aquel que las creó. No es posible. Dios es una fuente de agua viva. Y lo sorprendente, y no quiero cometer verbicidio por exageración, pero lo sorprendente es que Jesús dice lo mismo en el Nuevo Testamento, hablando de Él. ¿Recuerdan la conversación con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob? Juan capítulo 4 versículo 13. Todo el que bebe esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Wow. Y hablando a los judíos en Juan capítulo 7 dice el Señor: ¿alguno tiene sed? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho las Escrituras, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva, no de agua estancada, ríos de agua viva. Y se dan cuenta el mismo paralelismo. Vengan a mí y beban de mí. Eso es lo mismo que crean en mí. Vengan y beban, crean, y tendrán un manantial de agua que brota continuamente para calmar vuestra sed. Mi amigo, ese es el tipo de vida que Cristo promete a todos los que vienen a Él, a pesar de todos los inconvenientes que seguramente vamos a encontrar en este mundo caído por causa de seguirlo a Él. El que no quiera sufrir esos inconvenientes, el que quiera preservar su vida para seguir viviendo para sí mismo, para su propio placer, para su propia gloria, haciendo su propia voluntad, no solo perderá la vida que Cristo ofrece, sino que al final terminará destruyendo la misma vida que está queriendo preservar. Porque no hay mayor desgracia para un ser humano que vivir gravitando alrededor de su propio orgullo y de su propio egocentrismo. No existe una desgracia
ni una miseria mayor. Así que cuando Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos para seguirlo a Él, no solo nos está llamando a obtener el perdón de nuestros pecados, alivio de nuestras culpas, el don de la vida eterna. No, nos está llamando a perseguir un gozo más profundo y duradero que solo se encuentra en Él. En tu presencia hay plenitud de gozo. A tu diestra deleite para siempre. ¿Recuerdan la parábola de la perla? En Mateo capítulo 13, versículo 44, dice el Señor: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello vende todo lo que tiene y compra aquel campo. 24 horas antes, ese hombre no habría sido capaz de vender, y menos con alegría, todo lo que tenía para comprar ese campo. Pero cuando él descubrió el tesoro, él se dio cuenta que valía la pena darlo todo para poder obtener ese tesoro. Ahora, imagínense al vecino mirando a este hombre. El vecino se volvió loco. Está vendiéndolo todo, está poniendo en riesgo hasta la economía familiar para comprar un campo que honestamente yo no sé qué fue lo que le vio, porque el tesoro está escondido. El tesoro está escondido. Si el vecino viera lo que el otro está viendo, haría exactamente lo mismo. El problema es que él no lo ve. Él no lo ve. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dice que el problema fundamental del hombre no es que tiene deseos muy intensos, sino deseos muy débiles que se satisfacen con cualquier cosa, dice Lewis. Y dice él: somos criaturas divididas de corazón, jugando con la bebida, el sexo y la ambición, mientras se nos ofrece un gozo infinito, como un niño que quiere seguir haciendo pudines de lodo en una pocilga, porque él no puede imaginarse siquiera lo que significa la oferta de unas vacaciones en la playa. Nos contentamos muy fácilmente, dice Lewis. Ese es el problema. Mis hermanos amados, fue de esa vida insulsa que Jesús nos rescató. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios y rescatarnos de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres cuando nos adorábamos a nosotros mismos y a las cosas de este mundo que perecen. El problema, mi hermano, es que el pecado todavía mora en nosotros y todo el tiempo está tratando de seducirnos para que dejemos a Cristo a un lado y así poder seguir disfrutando de las mismas boberías de las que Él nos rescató. Pero Dios ha abierto nuestros ojos. Dios nos ha dado su palabra para que no nos dejemos engañar, para que podamos poner las cosas en perspectiva, mi amigo. Ninguna cosa pasajera de este mundo puede compararse siquiera con el gozo, la alegría de tener a un Salvador como Jesús. Por Él y solo por Él recibimos el perdón de nuestros pecados, el don de la vida eterna, la reconciliación con Dios y el deleite incomparable de conocerle a Él y de tener comunión con Él. El punto es que debemos mantenernos en pie de guerra en dependencia del Espíritu de Dios contra esa tendencia suicida de nuestro corazón de buscar deleite en cosas que no tienen ningún valor y que no pueden satisfacer realmente nuestras almas. Y de paso, déjenme decirles algo: el creyente puede disfrutar de las cosas legítimas de este mundo, siempre y cuando las disfrute como un favor de parte de Dios, siempre y cuando lo vea como dones del Dios de amor, de manera que nunca yo cometa el error de sustituir a Dios por el don.
Si tú puedes hacer eso, disfruta las cosas legítimas que Dios nos da. Yo sé que todos los cristianos que están aquí entendieron eso el día que se convirtieron, al menos de una forma elemental. O sea, entendieron que nuestro Señor Jesucristo es un tesoro de valor infinito por el que vale la pena perderlo todo. La pregunta mía para ti, cristiano, en esta mañana es si esa permanece siendo tu perspectiva de las cosas en el día de hoy. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión a una gran multitud que le seguía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué debemos hacer esto cada día? Porque hay una tendencia pecaminosa en todos nosotros a dejar de negarnos a nosotros mismos para volver a tomar otra vez el control de nuestra vida. Hay una tendencia a poner nuestros intereses otra vez por encima de Jesús, a poner nuestra voluntad otra vez por encima de su voluntad. Mis hermanos, eso es una lucha diaria. Es por eso que debemos recordarnos cada día la hermosura y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, tal como se revela en el Evangelio. Debemos recordarnos cada día que Él es infinitamente superior a cualquier cosa de este mundo, incluyendo la vida que te negaste el día que te convertiste. Estaba reunido con mi grupo pequeño esta semana y les pido permiso porque no les pedí permiso para hacer una pregunta que les hice a ellos. Así que, hermano del grupo pequeño, perdónenme que diga esto en público. Déjame hacerles una pregunta. Si te dieran la oportunidad de tener todas las cosas legítimas de este mundo que tu corazón desea, no estoy hablando de cosas pecaminosas. Si te dieran la oportunidad de tener todas las cosas legítimas de este mundo que tu corazón desea, pero a cambio de perder a Jesús, ¿cuál sería tu elección? Si eres un verdadero creyente, yo sé cuál sería tu elección. Decidirías quedarte con Jesús, aunque lo perdieras todo. Pero es sorprendente cómo tenemos la tendencia a hacer malas decisiones en el día a día cuando se trata de cosas que no son tan dramáticas como la que yo acabo de describir. ¿Qué debemos hacer? Recordarnos continuamente aquello que nos hizo abrazar a Cristo con todo nuestro corazón el día que nos convertimos a Él. Recuerda tus votos matrimoniales con Jesús, porque Él sigue siendo infinitamente más hermoso. Él sigue siendo infinitamente más glorioso, más extraordinario, más maravilloso de lo que nuestras mentes pueden concebir y de lo que mis pobres labios pueden expresar. Cristo es glorioso. Mi hermano, no dejes de crecer en el conocimiento de Jesús a través de su palabra, de modo que tú puedas decir, como dijo Pablo 30 años después de su conversión, luego de haber descrito las cosas que para él tenían valor, dice Pablo: yo las tengo como pérdidas. Pero aún ahora, 30 años después de mi conversión, yo sigo estimando como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Basura. Y si tú estás aquí en esta mañana
Y nunca antes te habías visto en la disyuntiva de tener que renunciar a tu propia vida, a una vida vivida de espaldas a Dios, sin importarte en lo absoluto su gloria y su voluntad revelada en su palabra. Yo te ruego, mi amigo, que consideres seriamente lo que Cristo nuestro Señor te ha enseñado hoy a través de su palabra. El que quiera salvar su vida la perderá, dice en Marcos 8:35, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la hallará, la salvará. La ley de ganar perdiendo. Mi amigo, no continúes haciendo pudines de lodo en una pocilga cuando Cristo te invita a venir a Él para poder experimentar lo que significa vivir realmente. Él murió en una cruz siendo inocente para que pecadores culpables pudieran ser perdonados en la presencia de Dios, en el tribunal de Dios, y ahora te ofrece libre y gratuitamente el perdón de todos tus pecados, el don de la vida eterna en Él y una fuente de agua de vida que puede calmar eternamente tu sed, contemplándolo y deleitándote en Él por los siglos de los siglos. Pero tienes que venir a Él en arrepentimiento y fe. Tienes que tomar la decisión de cerrar de una vez por todas todos esos pozos de agua corrompida en los que has estado bebiendo hasta ahora para satisfacer tu hambre y tu sed. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás.